Bidi bidi bang bang bidi bang bang bidi bang bang bidi ben. Ey. Bang bang bidi bang bang bidi ben bena bena boho gena men. Ey. Early Sunday morning it was a big girl just smuggling. Gaspar Llamazares, bienvenido a Línea Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por responder la llamada de este podcast. Usted ha sido diputado en el Congreso, en la Junta General del Principado de Asturias, ha sido diputado en total unos 28 años y se ha presentado como candidato por Actúa en las elecciones de abril del 19. ¿Qué balance hace de esa época, de esos 28 años en la política? Bueno, desde el punto de vista personal, casi por necesidad, es un balance positivo. Es prácticamente una vida activa dedicada a la vida política y al parlamentarismo, ¿no? Y digo también positiva porque era desde pequeño, desde que era representante de los estudiantes, una de mis expectativas, ¿no? De alguna manera hay gente que quiere ser, no sé, yo quería ser médico en primer lugar, pero también quería al cabo del tiempo representar a los estudiantes y luego representar a la universidad, ¿no? Y por tanto, yo hago una valoración positiva. Me tocaron unos años comparados con la situación actual, pues quizás más tranquilos, aunque atravesados por crisis económicas y por políticas de recortes. Y luego, por otra parte, me tocaron también unos años de crisis de la izquierda, que aún no ha terminado, y estoy convencido de que todavía seguimos en crisis, y de alguna manera lo intento explicar en mi libro más reciente, el que tiene que ver con la debilidad de la izquierda, o la fragilidad, las heridas de la izquierda. Y el resultado de una fuerza política que ha sido oposición, prácticamente desde el inicio de la transición democrática, pues tiene que valorar algo diferente a lo que puede hacer una evaluación, una fuerza política de gobierno, ¿no? Nosotros hemos mantenido en periodos muy difíciles las ideas y los valores de izquierdas y hemos logrado en otros periodos en que había minoría parlamentaria, que han sido los menos, pues influir y cambiar algunas cosas, ¿no? Por lo tanto, no tengo una visión excesivamente negativa, tengo una visión crítica, por supuesto, probablemente podíamos haber hecho más, sobre todo en lo que es el diálogo y el pluralismo de la izquierda, pero en definitiva tengo una visión positiva. ¿Usted entiende que la ciudadanía perciba, según los datos del CIS, a la política como un problema? Sí, lo entiendo. No, pues no lo comparto, pero entiendo que la ciudadanía considere que la política es un problema, en buena parte debido a la responsabilidad de la política, ¿no? Tuvimos un periodo inicial, yo siempre lo comento con algunos amigos, que quizás nos ha lastrado a lo largo de los años, ¿no? Cuando la política era épica, cuando la política era la política en la que se podía hacer de todo y prácticamente todo era posible, ¿no? Y creo que eso ha lastrado luego la política en tiempos, digamos, ambiguos, por no decir duros, pero en tiempos ambiguos, donde ya hay muchos más condicionantes, ¿no? Donde la política ya no solamente se expresa en el nivel nacional, donde hay comunidades autónomas, donde además está la política europea y donde sobre todo está la globalización, ¿no? Y ya en la globalización puede muchísimo más la economía y cualquier gran empresa que incluso un Estado y la política que pueda hacer ese Estado, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha influido sobre la política, además de sus, digamos, degeneraciones, ¿no? Las degeneraciones políticas, que es las que más se notan, ¿no? En torno a la corrupción o ahora mismo a esta actitud de polarización y de crispación. Pero eso son degeneraciones. Yo creo que lo que los ciudadanos reprochan quizás a la política es que la política es impotente en estos momentos para solucionar sus grandes problemas y ven como esos grandes problemas, sobre todo el de que sus hijos vivan peor que ellos, se acentúan con la incapacidad de la política de frenar esa situación, ¿no? Yo creo que eso es comprensible y sobre todo porque también la política se ha convertido en una suerte de mercado en el que se oferta el todo a 100 o el todo gratis, a sabiendas por parte del político de que eso no es posible. Por ejemplo, hoy
en la última campaña electoral, más servicios públicos, más sanidad, más educación y además más rebajas de impuestos. Eso es imposible, eso no tiene salida, ¿no? Y el ciudadano lo acepta a sabiendas también de que de la verdad la mitad, ¿no? Y yo creo que esa, digamos, combinación de cinismo político y una cierta, hipocresía ciudadana, pues es la que nos ha traído hasta aquí en materia política, ¿no? Y creo que, bueno, es el pim pam pum, la política es allá donde podemos, de alguna manera, focalizar nuestras decepciones, es lógico, ¿no? Pero yo creo que a veces a la política se le exige una ética que ya no puede, ¿no? Es verdad que no puede tampoco la ética porque una parte de los políticos no responden a valores éticos, igual que una parte de los ciudadanos, ¿no? Pero tampoco se le puede pedir una ética en tiempos tan complicados y en tiempos en que la política ha reducido su margen de maniobra pues mucho más de lo que tenía en la transición democrática. Por eso tenemos tendencia a magnificar en un sentido o en otro la transición, unos como una gran heroicidad, otros como una gran traición, ¿no? Y no fue ni una cosa ni la otra, fue unos ciudadanos que dieron una salida a una situación dictatorial y además lo hicieron con éxito, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que ha ocurrido después, ¿no? Si hay que echarle algún reproche, se le habrá que hacer a los gobiernos democráticos posteriores, no a la transición democrática, que algunos negociaban con la pistola encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa muy seria, ¿no? Más adelante hablaremos de cuestiones políticas que tienen que ver con el pasado, como puede ser la transición. Ahora hacía referencia a la pérdida de la capacidad de tomar decisiones en la política. Hablaremos de ello más adelante. Si le parece, nos centramos en la actualidad. ¿Usted se siente representado por algún político en la actualidad? ¿Alguno de los diputados en el Parlamento? Bueno, yo me siento representado en el Parlamento y en el Gobierno. Yo creo que no han cambiado radicalmente los políticos desde mi época hasta ahora, ¿no? Si acaso, digamos, una sociedad más indignada, ¿no?, la que se provocó como consecuencia del 15M, ha generado una nueva representación política, ¿no? Una representación política de discurso más corto, una representación política más preocupada por el gesto que por el contenido, pero es la representación política que hemos querido los ciudadanos y que han querido los ciudadanos después de un largo periodo que han valorado negativamente. Los ciudadanos han valorado negativamente en el 15M y en el entorno de la crisis económica lo que hemos construido a lo largo de décadas. Yo no tengo esa valoración. Yo creo que tiene luces y sombras, pero tiene más luces que sombras, ¿no? Y esa es la situación actual. Y con respecto a los que hay hoy en el Congreso de los Diputados, pues seguramente hay personas que no conocemos y que son magníficos diputados y diputadas, ¿no? Y otros que tienen un papel más predominante, pues no hacen honor a ese papel, ¿no? Pues desgraciadamente siempre ha sido así, quizás ahora tengan otras características, pero no me veo superior a ninguno de los diputados, ni tengo esa visión del ciudadano que da lecciones sobre cómo deben ser los diputados. Creo que todos estamos en una media. Siempre me ha gustado, frente a aquellos que se ponían a sí mismos de excelentes, ¿no?, y de extraordinarios, pues esa mediocridad que creo que es la que decía Camus cuando hablaba de heroicidad y decía que es cumplir con tu trabajo, ¿no? Pues yo creo que habrá gente en el Congreso y en el Gobierno, y mucha más de la que pensamos, que cumple con su trabajo. ¿Cuál es la valoración que hace de la gestión del gobierno del coronavirus, de la crisis del coronavirus? Bueno, es una gestión, es un hecho extraordinario, absolutamente extraordinario, y la gestión necesariamente tiene flaquezas y errores, ¿no? No puede ser de otra manera, ¿no? Y cualquiera que diga que la gestión es impoluta, pues se equivocará, porque trasladará una imagen falsa, ¿no? Yo creo que, sobre todo en Occidente, sobre todo los países desarrollados, hemos errado fundamentalmente, o hemos pecado, sería hablar en términos más cristianos, ¿no?, de una actitud de superioridad, ¿no? Hemos pecado de exceso de confianza.
Hemos creído que nuestros sistemas sanitarios, preparados para enfermedades diferentes, iban a aguantar frente a una epidemia casi del pasado, ¿no? Y sobre todo hemos equivocado dos cosas más. Una, en España, más particular de España, la salud pública. Hemos pensado que con nuestros mecanismos de salud pública absolutamente precarios, ¿no? Una salud pública que estuvo en manos del ejército en la época franquista y que prácticamente no ha tenido un desarrollo suficiente durante la época democrática, pues que se ha visto totalmente desbordada por una epidemia como es la epidemia del coronavirus, ¿no? Ha sido el segundo factor. Y yo creo que el tercer factor tiene que ver con nuestras características políticas. Hemos llegado a afrontar una pandemia sin precedentes en una época política en la que prima la competencia sobre la cooperación, ¿no? La competencia entre comunidades autónomas, la competencia entre partidos políticos, la competencia entre gobierno y oposición, pero una competencia a veces fratricida, ¿no? Y yo creo que esos tres elementos han sido nuestras debilidades, ¿no? Pero fundamentalmente un cierto complejo de superioridad que no nos ha permitido intervenir con suficiente agilidad. Hemos esperado quizás más de lo necesario. Luego una sanidad pública que por razones diversas pues habíamos evolucionado hacia enfermedades crónicas y ahora otra vez nos dicen que nos cambian el libreto y que tenemos que responder a enfermedades infecciosas de décadas pasadas que no esperábamos, ¿no? Una salud pública muy débil, absolutamente débil, que se vio desbordada en el mecanismo de contención inicial, ¿no? Y por otra parte una política fratricida que nos debilita ante la crisis. Yo creo que esos elementos son los que han influido y por tanto hay una corresponsabilidad. Yo diría, bueno, pues sí, el gobierno central ha tenido una responsabilidad en los errores, pero la gestión ha continuado siendo de las comunidades autónomas, tanto de la sanidad como de las residencias de ancianos, ¿no? Y luego, en todas estas cosas tan importantes, el gobierno tiene la máxima responsabilidad, pero los demás tenemos también responsabilidades, tanto la oposición como los propios ciudadanos, ¿no? Yo creo que hay responsabilidades compartidas, que el gobierno tendrá que dar cuentas, probablemente se cree una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, hay pocas razones para rechazarla, yo creo que va a producirse ese, digamos, pase de cuentas, ¿no? Pero yo creo que al final va a salir como consecuencia pues un ruido que no nos va a permitir ver los principales problemas que hemos tenido en esta crisis, ¿no? Porque nadie va a querer aceptar que desde 2011 tenemos una ley de salud pública que no se ha desarrollado en lo más mínimo. Y éramos conscientes de que la salud pública estaba bajo mínimos, ¿no? Y yo creo que eso no lo va a querer aceptar nadie. En primer lugar, el partido que bloqueó esa aprobación y ese desarrollo de la salud pública. Nadie reconocerá que nuestra sanidad pública necesitaba mayor dotación porque no solamente había que ver las enfermedades actuales, fundamentalmente de orientación a crónicos, sino que estaban empezando a aparecer otro tipo de patologías. Nadie lo querrá ver, pero eso es necesario porque tendremos que cambiar también el propio desarrollo de la sanidad pública, ¿no? Y esos son los temas que, y por supuesto nadie querrá ver pues que este tipo de competencia fratricida pues no funciona, ¿no? Una cosa es la oposición política, una cosa es la dialéctica y otra cosa el insulto y la difamación. Yo creo que eso hablaremos también es fatal. Hablaremos también de la oposición, le preguntaré a continuación, pero antes me gustaría que nos expresase su opinión acerca de las medidas económicas del gobierno. ¿Son suficientes para paliar la crisis que parece que viene? Todas se considerarán insuficientes, ¿no? Pero yo creo que hay una diferencia sustancial con crisis anteriores y es que desde el principio se ha apostado por intentar encajar socialmente la crisis. Yo no diría tanto como un escudo, porque eso da una imagen de que prácticamente todo el mundo está protegido y no es así. Hay sectores sociales marginados, excluidos, debilitados, que seguramente están pasándolo mucho peor en esta crisis, porque somos un país muy desigual, con muchas desigualdades. Pero bueno, el paradigma ha cambiado y ha sido, en este caso, no el paradigma del recorte, sino el paradigma
de buscar medidas, digamos, de contención de carácter social, seguramente pues insuficientes a todas luces, ¿no? Pero bueno, insuficientes con los recursos que tenemos, tanto fiscales como los recursos de la Unión Europea, pues es verdad que tiene sus dificultades, ¿no? El poner en marcha estas medidas que van a llevar la deuda pública a un 115 o un 120%, ¿no? Y yo creo que eso debe tenerlo en cuenta un gobierno, en primer lugar, para adoptar todas las medidas necesarias en este primer periodo, que hay que evitar al máximo la desprotección de cualquier sector, y luego para tener algo de margen para la recuperación económica, porque algo de margen tienes que tener para el momento de la recuperación, ¿no? Tanto no solamente son las medidas sociales actuales, sino también las medidas de reindustrialización y recuperación económica a partir del próximo año. Porque es verdad que esta crisis económica, a diferencia de otras, no ha producido una destrucción de la infraestructura económica, pero estos meses, ya más de un mes, van a conllevar que algunos sectores salgan muy doloridos de la crisis, ¿no? Por tanto, habrá que tener margen para poder hacer una política de inversión pública y de recuperación económica, y ahí está el debate que tenemos con la Unión Europea. No está fundamentalmente en relación a las medidas sociales, que bueno, esas casi todos los estados europeos están buscando la vida, ¿no? Sino ahí el problema será ese plan de inversiones que, para seguir siendo una entidad económica y política, tiene que garantizar de alguna manera la Unión Europea. Hablaba antes de la responsabilidad de la oposición. ¿Cómo valora, cómo ve a la oposición al gobierno? Me refiero tanto a la oposición de derecha, como es el PP, más a la derecha de Vox, y a Ciudadanos y a Más País, y también a los nacionalistas. No sé cómo lo está viendo, si creen que están ayudando a salir adelante, a superar esta crisis, o por el contrario, cree que están intentando sacar rédito político. Yo ahí diría que es contradictoria la actitud de la oposición, ¿no? Por una parte, hay que reconocerle a la oposición que hasta este momento ha venido facilitando las propuestas del estado de alarma, ¿no? Eso hay que reconocerse, ¿no? Pero así como, digamos, la oposición en ese sentido ha intentado, bueno, pues no quedar fuera de medidas que parecían absolutamente imprescindibles, ha ido haciendo o creando un ambiente tóxico, en mi opinión, que es lo peor, ¿no? de todo esto, ¿no? No es el bloqueo político, ¿no? Porque el bloqueo político realmente no lo ha habido, y eso que estamos en una situación de estado de alarma y podía haberse producido, ¿no? Bueno, pues rechazando el decreto o rechazando la prolongación de los estados de alarma, y no se ha producido, sin lugar a dudas, porque la derecha sabía que eso sería muy cuestionado por parte de la opinión pública, ¿no? Lo que sí se ha venido es jugando a dos barajas, y yo creo que ese es un juego peligroso, ¿no? Que es el de, por una parte, dar paso a las medidas, pero por otro lado acentuar un ambiente tóxico de insultos, incluso de acusaciones de criminal, de derivaciones hacia el Código Penal. Yo creo que eso crea un ambiente de polarización de la vida política y de la vida ciudadana. Y estamos en casa, estamos encerrados, y yo creo que no nos pueden transmitir esa ansiedad, esa tensión, ¿no? Y yo creo que eso, en ese sentido, es el principal reproche, porque yo creo que, por otra parte, tener una actitud diferente, como por ejemplo ha tenido Ciudadanos, pues no sería de alguna manera negativa, ¿no? Sino que incluso podría tener una valoración positiva por parte de los ciudadanos, que durante este periodo sí se le cuestiona al gobierno, bueno, pues el momento en que toma la decisión, se le cuestiona al gobierno la política de compras, o se le cuestione al gobierno determinada medida que al final tiene que volverse atrás, como es la que tiene que ver con la salida de los niños a la calle y demás. Pero cuestionar no es insultar, ¿no? Cuestionar no es criminalizar. Y yo creo que se ha pasado esa línea y va a ser difícil recomponerla, porque yo, que tengo experiencia de diputado, aunque a la gente le parezca que nos peleamos y luego somos muy amigos, hay cosas que luego quedan y calan, ¿no? Y la
insulto, la herida personal, eso luego hace mucho más difícil el diálogo, eso no cabe duda, ¿no? Y estamos poniendo las piedras de una recuperación económica más difícil todavía, ¿no? Porque si la recuperación económica ya va a ser muy difícil, si encima salimos de la situación actual dolidos y con ánimo de pasarnos factura, pues la verdad es que no ponemos el objetivo de la reconstrucción o del relanzamiento y de la colaboración como un objetivo común, ¿no? Yo creo que eso sería lo ideal. ¿Cree que A veces lo ideal y lo político a veces están muy reñidos, ¿no? ¿Cree que la polarización a la que hacía mención va a dificultar esos pactos de reconstrucción o ahora esa negociación que se habla que se puede llevar a cabo en el Congreso y no en la Moncloa? ¿Cree que saldrán adelante esos pactos, que habrá acuerdo político o que el gobierno se las va a tener que apañar solito como pueda? Yo creo que otro error del gobierno es una cierta tendencia a la impostación y a la grandilocuencia, ¿no? Uh-huh. Lo hemos visto en las ruedas de prensa que hemos, pues presenciado durante este periodo de confinamiento, pero a mí me parece que el peor error ha sido el hacerlo en torno a los necesarios acuerdos políticos y económicos, ¿no? Nombrar los pactos de la Moncloa en vano, pues me parece un error. Y hay que haber empezado por pues una mayor transparencia, buscar el diálogo, más todavía para hacer luego creíble una propuesta de diálogo o de acuerdo, ¿no? Si estás dándote mandobles, que es que no hemos dejado de darnos mandobles unos a otros, aunque con mayor o menor griterío, si estás dándote mandobles y al mismo tiempo estás hablando de grandísimos acuerdos, pues algo no funciona y eso fundamentalmente va en deterioro de la política y del gobierno, ¿no? Yo creo que hubiera sido mucho mejor empezar por lo pequeño, ¿no? Empezar por hacer una propuesta en torno al desescalamiento, por ejemplo, o a la apertura esta que vamos a vivir, pues más compartida, ¿no? Crear mejor ambiente. Y luego yo creo que el segundo paso tiene que ser un acuerdo económico y social. Yo creo que ahí es donde está lo que tan denostada concertación social. El acuerdo con sindicatos y patronal yo creo que puede engrasar un futuro acuerdo. Y luego que nos salgan las cosas más o menos bien en el respaldo europeo. Yo creo que con esos pasos, ¿no? Este primer paso de crear mejor rollito, el segundo paso de poner, digamos, un acuerdo social y económico que convenza a la Unión Europea, y otro paso que es un respaldo por parte de la Unión Europea, pues con eso se facilitaría, pues algún tipo de acuerdo, ¿no? No sé la dimensión del acuerdo, pero algún tipo de acuerdo. Pero empezar por lo grande y hablar de pactos de la Moncloa para que después el Partido Popular te remita a una comisión del Parlamento, de las Cortes Generales, o hoy mismo a una comparecencia de los presidentes del Partido Popular junto con la ministra, pues me parece que es parir un ratón. Hablábamos de una gran montaña y hemos parido un ratón. Uh-huh. Antes hacía mención a la transición, decía que quizá no había que ser tan crítico como se había sido. Supongo que se refería a críticas de algunos partidos políticos de izquierda, como puede ser Podemos en sus inicios. Fundamentalmente los partidos populistas, ¿no? Yo creo que uno de los elementos negativos que hemos vivido en los últimos tiempos es la contraposición entre populismo y democracia, ¿no? Y yo creo que nos ha bloqueado y nos ha hecho retroceder en relación a momentos anteriores, ¿no? Y yo creo que para tener un relato en la actualidad diferenciado de los partidos del bipartidismo, se ha demolido una parte de nuestra memoria democrática y creo que no nos lo merecíamos. No nos merecíamos demoler lo bueno que hubo en la transición democrática, al igual que seguramente también ha habido cosas malas y algunas de ellas fueron sometidas entonces a crítica y debemos seguir sometiéndolas a crítica, como cualquier cosa en democracia. Pero yo no estoy de acuerdo ni con la sacralización que se hizo en determinado momento de la transición democrática, ni con la demolición de la transición democrática, entendida por algunos partidos como una suerte de traición a los españoles, ¿no? Porque yo creo que no fue así. Entonces, mi padre o entonces otras gentes
lo que querían era, bueno, pues vivir en libertad, pero no tener un conflicto civil, ¿no? Y yo creo que eso lo lograron y chapó, hay que decir que lo lograron y que lo reconocemos, ¿no? Hay que reconocer a nuestros mayores, hay que reconocer nuestra propia biografía y nuestra historia, ¿no? Y luego, quizás en los gobiernos democráticos no hemos estado al mismo nivel, ¿no? Eso hay que reconocer también que hubo cosas que nos dejamos en el camino y que probablemente tengan que ver con la sensación de impotencia de la política y con los casos de corrupción que hemos visto en los años 90 y luego en torno a 2011, 2012, cuando se produjo la crisis económica, ¿no? Yo creo que eso debería hacerse de forma crítica y autocrítica y que no es necesario para renovar la política tirar junto con, digamos, el agua sucia o con lo negativo todo lo que es una tradición democrática y en particular me duele especialmente la tradición del movimiento obrero y de la izquierda española, ¿no? Que yo creo que ha hecho las cosas desde una situación de marginación y de opresión en la dictadura, ha hecho las cosas, bueno, pues bastante bien, ¿no? Con errores, pero ha hecho las cosas bastante bien, se ha incorporado a la política democrática, ha aprendido muchísimo en muy poco tiempo y ha sido muy importante en lo que hoy tenemos, ¿no? Tanto en las libertades democráticas como en el estado, aunque algunos digan del medioestar que tenemos, ¿no? Pero digamos que es radicalmente diferente a lo que pudo ser una evolución de la dictadura, ¿no? Ujú. Usted fue, como decíamos antes, diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados entre el año 2000 y 2008. En el año 2000 usted cosechó 1.200.000 y pico votos. Venía de una cifra similar de frutos, pero anteriormente, cuando estaba al frente de Izquierda Unida, Anguita, había cosechado unos 2.600.000 y pico votos. Sí. ¿Qué cree que pasó en esos 8 años para que se perdiese tantos votos, que quedasen tantos votos en el camino? Bueno, son dos periodos de la vida política española diferentes, ¿no? La época de Julio Anguita, bueno, aparte de su carisma, pues es la época en que se produce la mayor crisis del Partido Socialista y la salida del gobierno, ¿no? Es lógico que en aquel momento un sector de los votantes de izquierdas rechazaran votar al Partido Socialista, sobre todo en el momento en que aparecían casos de corrupción y de terrorismo de Estado, y votasen a una formación de izquierdas que había mantenido el tipo, como era en ese momento Izquierda Unida, ¿no? En el siguiente momento histórico, pues bueno, vivíamos un momento histórico en el que de alguna manera pues la situación política y digamos la imagen de la izquierda había cambiado y bueno, pues, lo más que pudimos lograr y que pudimos hacer fue mantener el tipo, ¿no? Y mantener la representación y tener algún tipo de voz, ¿no? Porque además había introducido en las sucesivas campañas electorales un elemento que yo no veo analizar prácticamente a ningún medio de comunicación. Es que yo, por ejemplo, en todos las convocatorias electorales que tuve un atentado terrorista en campaña electoral. Y eso, de alguna manera, tiene su influencia, ¿no? Atentado terrorista de ETA o atentado terrorista islamista, pero eso fue así, ¿no? Y eso provocó un corrimiento de voto electoral hacia el reforzamiento de opciones, llamémosle mayoritarias, por la sensación de inseguridad, que también, bueno, pues tuvo su influencia en el resultado electoral. Y luego también hay que atribuirse responsabilidades propias. Yo no conseguí lo que quería, que era un proceso de modernización ecopacifista de Izquierda Unida, porque lo hice sin el diálogo necesario y al final lo que se produjo fue un cuarteamiento o una crisis interna en esa organización política y eso también tiene su reflejo electoral, ¿no? Por tanto, hay muchos factores, pero viendo así a vuela pluma los factores que pueden haber influido, pues me viene a cabeza esto. Seguramente si otro analista hiciera la valoración serían distintos, ¿no? ¿Usted cómo valora, bueno, ahora en el presente solamente, no sé si era la misma opinión en aquel momento y esa misma ahora, la entrada de España a la Unión Europea, en el proyecto común de la Unión Europea, entrar en el euro,
conllevó una cesión de soberanía. En aquel momento era coordinador general, si no me equivoco, Anguita, y se opuso a, bueno, al Tratado de Maastricht, ¿no? Fue bastante Sí. contrario a Maastricht. No sé cómo ahora, con el paso del tiempo, si usted comparte aquella opinión de Anguita o no, o cree que ha sido positivo esa cesión de soberanía y esa entrada en vigor de aquel Tratado de Maastricht. Bueno, aquel tratado de Maastricht era un bodrio. Es decir, no solamente tuvimos problemas en España, ¿no? Que tuvieron problemas luego con el Tratado de la Unión Europea, que era un mamotreto, que realmente era más un documento ideológico que realmente una voluntad política, ¿no? Significaba el cambio de la Unión Política Europea por un mero mercado, ¿no? Y yo creo que al final, pues, tanto la actitud de Julio Anguita como las diferencias que mantuvo entonces Izquierda Unida, hoy, a la luz de los acontecimientos más recientes, es una posición muy compartida en general, ¿no? Es decir, una posición europeísta, con voluntad europeísta, pero una posición que está asombrada de la unilateralidad de la Unión Europea, ¿no? La unilateralidad únicamente como mercado y en mucha menor medida como política fiscal o como armonización laboral o social, y desde luego una política en la que todo, digamos, el planteamiento de desarrollo federal de la Unión Europea pues choca con cada una de las reuniones que hay del Consejo de Ministros de la Unión Europea, ¿no? La más reciente, bueno, pues después de que los órganos federales pues respondiesen, en mi opinión, de forma diferente a otras crisis, a la crisis del COVID, ¿no? Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo pues han respondido ágilmente y han intentado poner encima de la mesa, junto con el Banco Central Europeo, bueno, pues recursos para encajar la crisis. Sin embargo, el Consejo de Ministros ha sido realmente, pues, sobre todo por algunos Estados miembros, pues bastante peculiar y vergonzoso, ¿no? Como diría algún presidente del gobierno europeo. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues tener un sano europeísmo crítico es bueno, ¿no? Tampoco ser eurófobos, porque yo creo que no hay por qué sumarse ahora a la extrema derecha en la crítica frontal a la Unión Europea, pero sí es necesario darle una orientación social y democrática diferente a la Unión Europea, y es evidente que si no lo hizo en su momento en torno a la política frente a la crisis y la recesión económica, si por otra parte todavía estamos con las políticas migratorias pendientes y cada vez más de seguridad y menos de integración, y en estos momentos todavía están dudando en qué hacer con respecto a la crisis del coronavirus, sobre todo en el marco del Consejo de Ministros de la Unión Europea o del Consejo de Presidentes de Gobierno, pues digamos que hay que seguir exigiendo a la Unión Europea, pero desde luego yo soy europeísta, no he tenido ninguna duda, y me ha preocupado alguna vez algún documento de Unidas Podemos con un cierto sesgo, bueno, pues llamémosle eurófobo, ¿no? Yo no lo comparto en absoluto. Yo creo que hay que tener claro que el futuro es uniones, por ejemplo ahora con respecto a la salud, uniones como la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, y no volver atrás hacia lo nacional, porque digamos los estados nos quedaríamos inermes ante las decisiones de las grandes compañías multinacionales en un mercado globalizado, ¿no? ¿Cree que esta crisis del coronavirus hará replantear las ideas de algunos de los partidos políticos con respecto a la cesión de soberanía, lo que estamos hablando ahora? No se podía centrarse en ese aspecto, la cesión de soberanía y la importancia que tiene para un país tener capacidad de decidir ciertas políticas económicas, por poner un ejemplo. Yo creo que no es porque no tengamos soberanía, ¿no? Yo creo que a veces uno se instala en una idea y desde esa idea lo que hace es, bueno, pues eludir su responsabilidad. Yo creo que, al igual que los que dicen, el Ministerio de Sanidad no sirve para nada, ¿no? Hace 4 días lo oí y me quedé helado.
Pero ahora nos damos cuenta de que el Ministerio de Sanidad, ante una crisis global, es fundamental, ¿no? Pues yo creo que lo mismo ante la Unión Europea, ¿no? Yo en estos momentos no veo por qué un país miembro de la Unión Europea no va a defender pues tener una industria farmacéutica, por ejemplo, en productos básicos, ¿no? O al menos coordinarse en forma de consorcios con otros países de la Unión Europea para tener producción garantizada, tanto farmacológica como también de EPIs o producción tecnológica sanitaria, ¿no? Yo creo que eso no nos lo ha dificultado nadie. Lo que ha ocurrido es que durante un periodo la mejor política industrial era la que no existía y hemos dejado que se industrialice Alemania a costa del resto de la Unión Europea y una parte de las industrias que podemos llamar básicas las hemos deslocalizado a la India o a China y así nos ha ido, ¿no? Yo creo que, por tanto, no es un problema de renacionalizar la política, yo creo que es un problema de tener política propia, de querer tener política propia, entre ellas tener política industrial y sobre todo en aspectos tan básicos como son los que tienen que ver con la tecnología sanitaria, ¿no? Y tener también, por ejemplo, nadie nos ha impedido hacer investigación a este país, ¿no? Pero no nos ha dado la gana. Hemos dejado de invertir en investigación y tampoco nadie nos ha impedido tener una potente salud pública, pero estamos dedicando menos del 1% del presupuesto de sanidad a salud pública y luego le pedimos a salud pública que pare una pandemia. Bueno, pues vamos, ¿cómo vamos a parar una pandemia con escudos de papel? No la podemos parar, de ninguna manera. Y ahora, con el desescalamiento, echarlo todo sobre una atención primaria que está, pues, desguarnecida, que se ha visto recortada y se ha visto ninguneada, pues es complicado. Por tanto, bueno, pues yo creo que es más de las políticas que no hemos querido o no hemos tenido voluntad política para hacer, el hecho de que la globalización o de que la Unión Europea nos prohíbe hacer esas políticas, ¿no? Porque de hecho hay otros países europeos que sí han hecho esas políticas, ¿no? Y me refiero en concreto en tecnologías medias y demás, y investigación, Alemania, que le ha permitido pues tener laboratorios y tener respiradores más que nadie, ¿no? Y en tecnologías, alta tecnología, digitalización y demás, yo creo que eso lo tiene que plantear Europa, ¿no? Porque una parte muy importante se ha visto que el sudeste asiático nos da 1000 vueltas con las APPs y demás, ¿no? Pues tendremos que como Unión Europea, no como Estados, porque no damos para tanto, pues plantearnos, ¿no? Para ir terminando la entrevista, Sí. ¿usted cree que la izquierda ha tenido una opinión o una percepción de España como algo negativo? Bueno, se ha dejado comer la tostada, ¿no? La izquierda se ha dejado comer los símbolos y con ello, pues, digamos que la derecha ha patrimonializado el nombre de España, ¿no? Pero yo creo que eso no es irreversible, ¿no? Yo creo que la izquierda tiene la oportunidad de identificarse con el conjunto del país y con sus partes, ¿no? Yo no veo contradicción tampoco en reconocerme asturiano y al mismo tiempo reconocerme español, ¿no? Y en tener un buen gobierno propio y un gobierno compartido a nivel estatal, ¿no? No veo la razón para que haya una contradicción ahí, pero es verdad que en relación a los símbolos, ¿no? A los símbolos nacionales, pues la derecha se ha hecho fuerte y en tiempos de inseguridad para la gente, y estos son tiempos de inseguridad, los símbolos son importantes, ¿no? Y yo creo que eso debe reconocerlo la izquierda. ¿Por qué cree que y no dejarse arrebatar los símbolos, ¿no? Yo creo que los símbolos son compartidos, son de todos y por tanto la izquierda debe identificarse con ellos. ¿Por qué cree que son importantes los símbolos? Pues yo creo que porque una cosa es lo que pensemos, digamos, fríamente en términos racionales, ¿no? Pero como nos hemos dado cuenta de que la política y la vida en general no está hecha únicamente de razón, sino que
tiene un buen componente de afectividad y de sentimientos, pues hay que reconocer que para mucha gente los símbolos, igual que en el fútbol el símbolo del escudo del equipo es mucho más que un escudo, es el símbolo de una familia que se ha venido sucediendo en el tiempo apoyando a ese equipo, pues lo mismo ocurre con respecto a los símbolos nacionales y estatales, ¿no? Y yo creo que no debe haber contradicción, y la izquierda se equivocaría si se excluyese de ese reparto de identidades, ¿no? Porque además, en los últimos tiempos, en tiempos de la globalización, la extrema derecha y los sectores más ultras, no solamente en España, sino en general en el mundo, se están aprovechando de esa situación de inseguridad para patrimonializar la simbología, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que, bueno, ante esa situación de inseguridad, los símbolos, bueno, de lo que significa la continuidad histórica, de lo que significa la sociedad, pues dan seguridad a los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que eso la izquierda debe reconocerlo y debe pelear por esos símbolos, lo que no excluye que la izquierda tenga los suyos propios, ¿no? Pero hay unos símbolos compartidos y creo que si quiere disputar un terreno más allá del terreno propio, del terreno de los convencidos, la izquierda tiene también que identificarse con esos símbolos, porque en definitiva también es identificarse con sus contenidos, ¿no? Es decir, no hay contraposición entre la comunidad autónoma y el Estado, pero eso hay que demostrarlo en la práctica, no vale únicamente con decirlo, ¿no? Y eso significa que tú tienes en tu programa político un papel importante para la comunidad autónoma y un papel importante para el Estado, y ninguno niega al otro. Uh-huh. Si hablamos del futuro, el suyo personal político pasa por Actúa, por la formación Actúa. Actúa fue y es, ¿no?, una formación política no electoral, porque el intento electoral ya lo hicimos y en su momento pues no tuvimos el resultado que pretendíamos, pero bueno, es una formación política que no reniega de la tradición y de la historia de la izquierda, pero que al mismo tiempo está convencida de que la estrategia populista es una estrategia equivocada, ¿no? Que es necesario renovar profundamente la izquierda, los partidos, el programa de la izquierda, pero que para ello no necesitamos ser más radicales, más gestuales, ni fundamentalmente polarizados en relación al resto de la vida política, ¿no? Y yo creo que esa posición de Actúa es una posición, pues, yo creo que bastante racional, bastante lógica y que, bueno, se puede seguir defendiendo, aunque hoy no tenga realmente sitio en esta política tan polarizada y tan ruidosa, ¿no? Yo creo que será un sitio y un ámbito el de Actúa en el que participemos algunas personas, pero digamos a corto plazo no veo su expectativa electoral clara, ¿no? Yo creo que a corto plazo las cosas van a continuar como están ahora, espero que mejoren, pero bueno, pues habrá que situarse intentando un apoyo crítico al gobierno de coalición, intentando que las cosas salgan lo mejor posible, ¿no? Con respecto, como decíamos, al futuro, ¿cómo cree que se estudiarán lo que ahora son nuestros representantes políticos, tanto el gobierno como podemos llamar la clase política o los representantes políticos de esta época? ¿Cómo cree que los mirará la historia? No sé si pasaremos a la historia como Dumbo, no lo sé, no sé si pasaremos. No sé si pasarán a la historia, depende ahora lo que les queda por delante, ¿no? Yo creo que en el tiempo político lo que hemos vivido ha sido un soplo, ¿no?
Yo creo que no es para echar las campanas al vuelo, es decir, que no es para enorgullecerse de esta última etapa. Ha sido una etapa muy conflictiva, que ha creado mucha inseguridad, ¿no? Y creo que también el caldo de cultivo de una crítica general a la política, y tenemos por delante un camino para recomponer y para recuperar la política y la izquierda, ¿no? No soy pesimista con respecto a lo que se puede hacer en el futuro, muy al contrario, pienso que está todo por hacer, ¿no? Y que hay que ser optimista y con voluntad de transformación y de cambio, y vamos a ver, ¿no? Por lo pronto, este último periodo no ha sido un periodo exitoso, ¿no? Yo creo que desde la indignación del 15M, pues los cambios que se han producido en términos de partidos políticos y de representación no han venido unidos a una mejora de la situación social y política del país, ¿no? Y yo creo que por eso no nos van a recordar, ¿no? Sí, a partir de ahora, ante esta gravísima crisis, pues tendríamos la oportunidad de dar un giro a la situación hacia una política más constructiva, ¿no? Una política en la que haya menos gestos y haya más contenidos, menos polarización y más diálogo, ¿no? Yo creo que eso es lo que queda por delante, y yo no puedo aventurar que eso no vaya a ser así, ¿no? Yo, por el contrario, intentaré contribuir en la medida que pueda, y desde, digamos, ya una situación de segunda actividad, podemos decir, dedicada a reflexionar y a escribir, pues desde ahí intentaré contribuir a que eso sea así, porque yo creo que nos jugamos mucho en términos de futuro democrático y de futuro político del país, ¿no? Pero en cuanto a las figuras políticas como líderes de Casado, Sánchez e Iglesias, si los comparamos, bueno, la época el momento que estamos viviendo, entendemos que será estudiado, que es un momento muy importante debido a la crisis del coronavirus y todas las consecuencias en vidas perdidas y en cuanto a empleo, pérdida de PIB y de riqueza en el país. Serán comparables o podrían compararse en un futuro a las figuras de Fraga, Suárez y Carrillo. ¿Cómo cree que saldrían de esa comparación? No, en relación a figuras como esas, bueno, los demás somos liliputienses, ¿no? Es decir, que en relación a lo que fue, por eso digo, el carácter épico que nos pesa como una losa a la política democrática de este país, ¿no? Digamos, compararnos con ese momento histórico y con esos personajes, pues a mí me parece que va a producir melancolía siempre, ¿no? Es un esfuerzo inútil. Yo creo, sin embargo, que figuras como las actuales y como las que ha habido durante los últimos años en España se parecen bastante a la sociedad española, ¿no? Y a la sociedad democrática española, y por tanto podrán ser recordadas igual que el resto de la sociedad española, ¿no? Alguien podrá pensar, bueno, pero es que más indignados o más preocupados por la imagen. Oye, perdona, pero es que eso es lo que hemos apoyado y es lo que de alguna manera pretendíamos después del 15M, ¿no? Unos políticos que no solucionaran las cosas en los despachos, que lo hicieran en directo, que tuvieran buen contacto con la Cámara. Bueno, pues eso es lo que hemos ido promoviendo y apoyando, por tanto no hay que extrañarse de la clase política que tenemos, que se corresponde bastante con, como digo, con la sociedad española, y será recordada históricamente como se ha recordado a la sociedad española. Yo creo que, como dicen que ante los momentos difíciles cuando se ve el nivel de una clase política, pues vamos a ver cómo la clase política enfrenta la recuperación del país, ¿no? Yo creo que si enfrenta bien la recuperación del país, pues no se verá únicamente el negro de las personas fallecidas o enfermas como consecuencia del COVID, sino se verá también
bueno, pues la capacidad de un país de recuperarse. Y yo creo que ahí es donde está el reto, ¿no? No lo doy por perdido, como he dicho antes. Ujú. En este podcast, en Línea Clara, para terminar las entrevistas, nos gusta que nuestros invitados, en este caso usted, Gaspar Llamazares, nos reflexione con nosotros o imagine con nosotros cómo puede ser el futuro a nivel político, social, cómo se lo imagina. El futuro, es muy difícil ahora hablar del futuro. Yo, ¿cómo me imagino? Pues me imagino un futuro complicado en los próximos meses y yo diría en los próximos 2 o 3 años, ¿no? A raíz de la crisis que ya se venía alargando y a raíz en particular de la crisis de la pandemia, ¿no? Es un futuro complicado, pero como he dicho antes, yo soy optimista y además he visto a un pueblo que ha respondido de forma muy unitaria y tranquila a la gravedad de la crisis, ¿no? Por tanto, yo creo que si se sabe de alguna manera pues utilizar, apoyarse en esa energía que significa este compromiso de los españoles en torno al confinamiento, yo creo que podemos salir, pues no diría que con un cambio radical o con una nueva realidad, creo que podemos salir con, digamos, más protección de las personas más débiles, con más conciencia de nuestra fragilidad, de la fragilidad de nuestra economía y de nuestro sector sanitario, con más conciencia de la fragilidad de los ancianos y, por tanto, con más voluntad de fortalecer el sistema y fortalecer la protección, ¿no? Yo creo que es por ahí por donde deberíamos sacar las mejores consecuencias de nuestras flaquezas, ¿no? Creo que sería lo mejor, en vez de pelearnos entre nosotros a ver quién tuvo la culpa. Siempre ha pasado en todas las plagas. En todas las plagas uno de los pasos ha sido echarse las culpas de la plaga entre sectores sociales, a los judíos, a los llamados untadores. Bueno, yo creo que como hemos avanzado mucho, y no somos la sociedad medieval, pues yo espero que en vez de echarnos los trastos a la cabeza, sepamos, bueno, pues colaborar, ¿no? Colaborar, igual que han colaborado los ciudadanos para confinarse, colaborar para recuperarnos. Yo es donde tengo mi principal esperanza. Pues muchas gracias, Gaspar Llamazares. Nos quedamos con ese mensaje optimista y de esperanza. Muchas gracias por atender a Línea Clara. Venga, hasta luego. Muchas gracias. So keep on carrying, you got to what? Tell them already, got to tell them again. So keep on carrying, you got to what? Tell them already, got to tell them again. 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 Not even one but several of the thing me boss a federal issue by the rest of general enemies to meet the funeral. We pick them individual sniper, have them in a habitual Babylon time or reach the minimal. We conquer them so liminal, there is warfare in a physical and warfare in a spiritual, there is warfare in a digital and warfare in a chemical. Think of Babylon marijuana, me go check the rest of medical. They think they could catch me off, you're upon the mineral. We mash up the place, turn up the bass and make them all laugh fun. And we have blaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some wire run. And we will enjoy it just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all laugh fun. My father blaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make them some wire run. And we will enjoy it just like a Sunday. Hey, give me fatty, you a murder. Really love the way you just sing a turn now. Hot I don't love oh my girl, you a burner. Honest a girl you never ever heard of. Hey, give me fatty, you a murder. Really love the way you just sing a turn now. Hot I don't love oh my girl, you a burner. You a burner, you a burner. Up when me tempest thunder when I ganja cause me mount to somewhere when it run and rumba we dance in Jamaica racing is close my inside now see me fly let me feel the run and let out the luck right stick to me become my friend from stranger away yeah we put the thing of the ganja tonight yeah let the cello let you run killing the people with no gun